influencias culturales, filosóficas y pudiéramos decir mediáticas que han tergiversado el rol del hombre en cuanto al matrimonio y pudiéramos decir que en otros aspectos también de la sociedad. El hombre de ser llamado a liderar con amor, con servicio, con humildad, a proteger con valor, lo que ha hecho en las últimas décadas es llegar a una confusión al rol del hombre, una confusión en la identidad, y así vemos matrimonios con algunos hombres que se han vuelto pasivos o algunas veces hasta indiferentes, y en otras entonces vemos el otro extremo de hombres que son muy autoritarios y a veces incluso abusivos. Y en ambos modelos vemos que no es el modelo que realmente la palabra nos plantea o para el cual el Señor ha diseñado el matrimonio. Esta distorsión que les acabo de mencionar ha producido hombres presentes físicamente, pero ausentes emocional y espiritualmente en sus hogares. Porque pudiéramos decir, tenemos un matrimonio, pero no estamos conforme a lo que el Señor ha destinado que sea. Entonces, estamos casados por estar, por compromiso, por los hijos, por costumbre. Y hay que entender que esta pérdida de identidad ha provocado una crisis en el matrimonio. Tanto así que ya no es tan frecuente ver que las personas anhelen casarse. Es raro que usted oiga una boda, ya eso no es tan común, porque las personas prefieren unirse, juntarse, como uno dice, o hacer una unión libre y no dar el paso de llegar al matrimonio. Entonces, cuando el hombre no ejerce ese liderazgo espiritual, el servicio que Dios ha demandado, la protección que debe de dar, la familia entonces se desequilibra, se pierde el respeto y el amor verdadero entonces se enfría. Y lo que debería ser un reflejo del amor de Cristo entonces se convierte en una competencia dentro del matrimonio, en una convivencia sin propósitos y en muchos casos, duele decirlo, llegan hasta la separación. Se olvida todo aquello que se ha prometido en un escenario, ya sea o no dentro de la iglesia, pero la promesa de vivir juntos y de permanecer se va obviando. Entonces, el abandono del diseño de Dios, ya sea de hombres que estén en la iglesia o aquellos hombres que ni siquiera lo conocen, el diseño de Dios para el matrimonio, ha dejado hogares sin dirección, hijos sin ejemplos y esposas sin cobertura emocional y espiritual. Pero por eso tú y yo hoy estamos acá, porque el Señor en su amor y en su misericordia nos permite recibir a través de esta serie de predicaciones una palabra que nos vuelve a llamar a ese diseño original que Dios tiene. Por eso en esta mañana en Efesios 5 vamos a continuar del versículo 25 al versículo 33. Vamos viendo que esto no es una guía simplemente que el Señor ha dado, sino que es la forma en la que el Señor anhela que el hombre pues haga el rol por el cual Él lo ha creado. Y a ti te hablo, hermano, si estás casado, si piensas hacerlo, tú que estás aquí, no importa cuánto haya caído la figura del hombre, no importa cómo vaya la sociedad, sí te quiero decir que en Cristo hay gracia para levantarse. Si estás casado, si lo piensas hacer, debes de entender que Cristo es el reflejo, es el camino de volver a ese amor o de estar en ese amor de entrega incondicional que el Señor demanda, para el cual tú y yo fuimos creados. El llamado es claro, es volverse a Cristo. El llamado es claro, es volverse al Señor, porque solo un hombre conforme al corazón de Cristo puede levantar una familia conforme al corazón de Dios. Entonces, en esta mañana, con nuestra serie Familias conforme al corazón de Dios, te invito a que vayas a la palabra del Señor y que vamos a leerla y vamos a estudiar lo que Dios ha diseñado para que el hombre haga en el rol del matrimonio. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te invito a que me acompañes, Efesios 5, versículos del 25 al 33. Dice acá: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a ver entonces lo que el apóstol Pablo nos está indicando a través de esta carta ligado al rol del varón en el matrimonio. Hay que entender inicialmente que tanto el hombre como la mujer son iguales con relación a Cristo, pero el Señor ha designado roles específicos para cada uno, roles en el cual cada uno debe desempeñar, y el esposo, o uno de los roles fundamentales, es asumir el liderazgo de su casa, y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Cuando me refiero al liderazgo, tenemos que ver desde la concepción que cada uno de nosotros tenemos, y paso a explicarme. Si te hablo de liderazgo, puede ser que a alguien le ha llegado a la mente, yo soy el que manda, yo soy el que se impone. Puede ser un concepto preconcebido que tenemos, pero el liderazgo al cual el Señor nos está llamando es el liderazgo a través del ejemplo de Cristo en su relación con la iglesia. Entonces yo quiero que pasemos a este primer punto que vamos a ver en esta mañana con el versículo 25. El amor del hombre debe ser sacrificial, no egoísta. Dice esto, versículo 25, y pudiéramos entender, vamos a entender ese rol del hombre con respecto al matrimonio, pudiéramos pensar una lista muy grande, pero el apóstol lo resume muy fácil, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora tenemos que entender a qué se refiere el apóstol con esta palabra que vamos a entrar a ver en lo profundo, porque él hace una exhortación, bueno, un mandato, no una exhortación, dice: amad a vuestras mujeres. Y este amor tenemos que entender que es un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor voluntario, no es un amor basado solamente en el sentimiento, un amor basado en la atracción física, en el deseo, un amor basado en un interés personal o vamos a decir de provecho por algunas circunstancias, sino que tiene que ser un amor basado en procurar el bienestar supremo del otro. Un amor que vamos a ver acá ahora, constante, activo y sin condiciones. Eso quiere decir el apóstol Pablo cuando dice: amad a vuestras mujeres. Un amor que sea constante, activo y sin condiciones. Por eso es que casarse es una de las decisiones más importantes que una persona debe de tomar. Porque el amar a una esposa, en este caso, implica todo esto que vamos viendo acá. Para definir esta palabra, el apóstol Pablo se ha servido, si nos vamos a la etimología del griego, el amor tiene 4 definiciones. Está el amor eros, que es el deseo de pasión. Está el amor filial, que es el de los, vamos a decir, las amistades, los amigos, el afecto, un amor de una amistad, vamos a decirlo, de esa manera. Y también está el amor storge, que se refiere al de la familia, el del padre al hijo, la madre, ese amor interno. Pero el apóstol, para definir en este versículo, ha utilizado el amor ágape, que es el amor que, vamos a decir de esa manera, es un amor diferente, es un amor que no solamente, como les decía al inicio, buscaba las cosas a través del sentimiento, sino que va más allá. Es un amor que va a través de la razón y va muy por encima de lo que podamos sentir en algún momento,
Entonces este amor tiene que ver más con decisión que del corazón espontáneo. El amar es una decisión. Y cuando entendemos esto, por lo general las personas o las parejas se casan jóvenes. Pero es entender que es una relación que va encaminada hacia toda la vida. Saber que en ese trayecto van a pasar situaciones, pueden pasar condiciones de salud, físicas, emocionales, y tú estás decidiendo en ese momento. Por eso es que es un amor que tiene que ver más con la decisión que con el sentimiento que tú vas a estar con esa persona. Tú decides amar a esa mujer, en el caso de los hombres, por encima de muchas cosas que inicialmente pudiéramos conocer, pero es necesario que sea de esa manera porque es un amor que va más allá de lo que podamos sentir por una atracción física. Entonces esto es un asunto de la mente y no tanto del corazón, porque uno elige a quién va a amar, uno decide, y esa es la importancia de nosotros pues hacerlo en el matrimonio y hacerlo a través de lo que la palabra de Dios plantea. Entonces podemos decir que esto tiene que ver mucho con la negación propia por el bien del otro. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla del amar a vuestras mujeres. Es el negarnos a nosotros para estar en la disposición de buscar el bienestar del otro. Pudiéramos decir que este amor ágape es un amor que ama sin cambiar. Es un amor que no recoge a la primera o al primer inconveniente, sino que es un amor que persiste. Es un amor que le busca la vuelta, que entiende, que ora, que se preocupa. Es un amor que se da por su propia cuenta sin demandar o esperar algo a cambio. Yo amo porque lo siento, porque me identifico y porque reconozco que es lo que el Señor ha pedido, por lo menos en el caso del hombre, que estemos dispuestos a amar a vuestras esposas, como dice el versículo. Entonces es un amor grande, un amor tan grande que puede ser dado a los que no son amables o pocos atractivos. Muchas veces se da ese amor verdadero por encima de lo físico. Es una conexión que va más allá. Y esto quizás es más fácil tú evidenciarlo cuando hay parejas que ya tienen muchos años, que quizás ya entre ellos, quizás ni siquiera la intimidad es funcional. Estoy hablando de parejas de muchos años, pero hay una comunión, hay una relación tan intrínseca de tantos años unidos que prevalece por encima de todas esas cosas. Y es esa clase de amor que el Señor procura que nosotros podamos evidenciar. Entonces, este amor ágape da porque quiere, da porque ama y no ama para poder recibir. Entonces, si leyéramos el versículo que estamos analizando ahora, pudiéramos decir que el apóstol Pablo está pretendiendo decir lo siguiente: maridos, practiquen la negación propia continuamente por el bien de sus mujeres. Es un negarse a sí mismo para buscar ese bienestar. Entonces, esa es la base por la cual partimos en esta mañana de el rol en el hombre, amar a vuestras mujeres. Pero como sabemos, el pasaje desde la semana pasada nos está hablando de una relación de Cristo con la iglesia. Entonces vamos a ver cómo debe ser el amor del esposo por la esposa. Si leemos en el versículo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y aquí vemos el referente por el cual tú y yo, como hombres, tenemos que ver la forma en la que vamos a amar a nuestras mujeres. El estándar aquí que el apóstol Pablo está poniendo está bastante alto. No pudo buscar algo como más cómodo, sino que se va al amor de Cristo por la iglesia. De manera que la actitud de Jesús hacia la iglesia, ese es el patrón que Pablo nos está dando del amor que tenemos que tener por nuestras esposas. Ese es el patrón que él está poniendo, el estándar que el apóstol Pablo está poniendo para que tú y yo pues amemos a nuestras esposas. Esto demuestra que el matrimonio sin amor no agrada a Dios. Como le decía ahorita, no es estar casado por estar,
No es estar casado porque ¿qué dirá la gente si me divorcio? No es estar casado hasta que los hijos crezcan, es estar casado porque te amo, es estar casado porque me sujeto a ti, porque he comprendido que a través del Señor nos hemos amado, nos hemos escogido y estamos en la disposición de permanecer luchando ambos por el matrimonio que hemos cultivado. Entonces este amor va más allá de lo que por lo general pudiéramos nosotros ver. El apóstol Pablo entonces enseña que esta relación de Cristo con la iglesia debe ser el estándar del hombre hacia la esposa en este caso. Demuestra que Jesús ama la iglesia con un amor especial, que Jesús ama la iglesia de una manera incondicional. Entonces, tenemos que reconocer y entender eso, que el amar a las esposas no es un amor frágil, dependiente, es un amor sacrificial, que no importa cuál sea la mujer. A veces sucede, bueno, me casé con fulana, pero no me va bien, entonces me dejo de fulana y me voy con otra. Tú debes de entender, y obviamente entiendo que como cristiano no es una conducta normal, pero fuera sí se da mucho. Por no conocer el rol que tiene el hombre, entonces vamos buscando, y tú te das cuenta que una persona ha tenido 5 o 6 matrimonios, buscando quizás esa pareja perfecta. Y es entender que a la luz de la palabra y conforme a lo que conocemos, no hay una mujer perfecta. Es la decisión de yo amar, y si no es esa, y esa quizás tenía tal defecto, la otra tendrá otra cosa, porque es que el amor nos va a costar. En algo tenemos que nosotros ceder. Entonces, aquí el punto no es ir deteriorando la sociedad, porque a veces sucede que 5 o 6 matrimonios, y con cada matrimonio un hijo, y vamos entonces creando situaciones. Dicen por ahí, de cada gallina un pollo. Entonces vamos trayendo consecuencias, porque en cada matrimonio dejado ya hay una familia que no está conforme al diseño de Dios, porque el hombre no ha entendido cuál es el rol que el Señor le ha demandado. Entonces vemos aquí que el estándar está como Cristo amó a la iglesia. Pero el apóstol agrega y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Aquí pone el estándar de una entrega. Y esta entrega que hace Cristo fue una entrega activa y fue una entrega voluntaria. Los que son casados acá saben, o todos sabemos, pero nos ha tocado vivir, que cuando nos paran aquí delante, nos mencionan, usted está en la disposición de amarla en la vejez, en la enfermedad, en todas las condiciones, y decimos que sí. Por lo general todos aceptamos y decimos sí. Y esa es esa entrega voluntaria. A usted nadie le está poniendo un revólver en el pecho, pero muchas veces se nos olvida ese encuentro y más adelante entonces quisiéramos como obviar eso y lo echamos por la borda. Esa voluntariedad, esa entrega que Cristo hizo por la iglesia, la hacemos cada uno de nosotros por nuestras esposas. O aquel que se ha casado lo ha hecho por su esposa delante de Dios, delante de la iglesia, delante de la sociedad. Entonces, entender que esa entrega activa y voluntaria de Cristo culminó con un sacrificio en la cruz. De manera que lo que el Señor espera de ti no es un amor pasivo, no es un amor que sea, vamos a decir, inactivo, sino un amor radical y un amor definitivo. Pablo no está diciendo aquí, dominen a las esposas. Él está diciendo, ámenlas como Cristo. No es un tema de imponerse, sino un tema de entrega. Así como Cristo nos amó cuando no éramos dignos, nosotros tenemos que entregarnos y amar eso que hemos decidido construir. Y aquí él sigue dando como referencia el patrón, dice que se entregó a sí mismo por ella. Y esto nos ayuda a entender ese amor tan sacrificial. La entrega siempre va a conllevar un sacrificio. El entregarse, el negarse a sí mismo va a demandar eso. Entonces, para Cristo implicó muchas cosas. Hay unos versículos que les voy a leer que pudiéramos entender qué le costó al Señor esa entrega por la iglesia. ¿Qué le costó a Cristo el entregarse a sí mismo por la iglesia? Y esto está en Filipenses 2, versículo del 5 al 8, dice lo siguiente:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esta entrega que Cristo está haciendo, que amó a la iglesia y se entregó por ella, le costó al Señor despojarse de su deidad. Le costó al Señor tomar forma de hombre, le costó al Señor humillarse a sí mismo hasta la cruz. Y si el amor del esposo hacia la esposa demanda una entrega, también va a haber un sacrificio. Con esto no te quiero decir que te van a crucificar, pero tú vas a tener que crucificar cosas en tu carne para dar cumplimiento a amar a tu esposa como el Señor lo ha establecido. Quizás algunos puedan pensar y dirían, bueno, el rol del esposo es, yo pensé que Dios me dijo que yo era la cabeza del hogar y estás en lo correcto. Pudieras pensar también que mi esposa debe estar sujeta a mí y también estás en lo correcto y lo vimos la semana pasada. Entonces pudieras preguntarte por qué yo tengo que sacrificar mi vida, por qué yo tengo que volverme de mí mismo y humillarme y entregar quizás mi reputación y ser un siervo, que es lo que estamos viendo aquí como referente de Cristo Jesús. Quizás podría pensar, yo estoy a cargo, y esa es la realidad, pero tienes que entender, hombre que estás acá, tienes que comprender que si estás pensando de esa manera, no has entendido lo que es el liderazgo y la sumisión en el Señor. No lo has entendido de la manera piadosa que Cristo nos los ha ordenado, sino que lo estás entendiendo de una manera mundana, de una manera secular que no va conforme a los principios bíblicos. El hombre pudiera pensar mundanamente de la siguiente manera: yo soy tu cabeza, así que tú recibes las órdenes de mí y debes hacer lo que yo quiera. Y la sujeción la puede entender de la siguiente manera: debes de sujetarte a mí, así que aquí están las cosas que quiero que hagas para mí. Muchas veces eso es lo que se proyecta. Y hasta incluso personas que no son cristianos se agarran de esto de que el hombre es la cabeza para imponer este pensamiento. Yo soy la cabeza. Sin embargo, la realidad es que a la luz de la palabra, el liderazgo espiritual o piadoso, como pudiéramos llamarlo, se refleja de la siguiente manera: yo soy tu cabeza, así que debo de cuidar y de servirte. Y en ambos pensamientos el hombre no ha dejado de ser la cabeza, pero la perspectiva es diferente. En cuanto a la sujeción, el pensamiento correcto debe de ser: debes de sujetarte a mí, así que yo soy responsable delante de Dios por ti, debo cuidarte y servirte. Y aquí vemos que este amor que el apóstol Pablo nos presenta y que Cristo ha evidenciado, no es un amor meramente romántico, no es un amor de, vamos a decir, de unos primeros años, no es un amor basado en la imagen, basado en verse bien, basado en cosas superficiales. Es un amor que demanda algo mucho más profundo. Es un amor que se debe expresar por medio del sacrificio. Entonces, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia es uno de los mayores desafíos que tiene el marido, porque tiene que estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas y a sus propios intereses por el bien de la esposa. Y voy a pasar entonces a mencionarte algunas cosas a modo de aplicación. Pudiéramos ver cómo en muchas ocasiones aplicaría, pero este no es el caso, en que cuando tú tienes una condición doble de algo, tú anhelas sacar lo mejor de cada cosa. En este caso no aplica de que tú quieras sacar lo mejor de la soltería y lo mejor del matrimonio, sino que cuando tú decides, o ya estás en la soltería o decides casarte, tienes que entender que toda la vida tiene su ventaja y su desventaja. Entonces tú no puedes tomar lo mejor del matrimonio para unirlo con lo mejor de la soltería, porque no hacen esquina. O estás en la vida de casado o sigues en la soltería, y por eso hay muchos problemas
en los matrimonios de hoy porque no hacemos esta distinción. Y aún siendo casados, queremos vivir como si fuéramos solteros. Llegamos y hacemos y vamos y no consultamos. Y si nos tocara consultar en la forma de ver de afuera, yo soy el que sé, yo soy la cabeza. Y ese es el pensamiento que lidera mucho. Y es lo que el Señor quiere hoy mostrarnos a lo que no debemos hacer. Entonces, se supone que cuando tú eliges a tu pareja y decides casarte, tú estás diciendo que estás en la disposición, y debiera ser lo correcto, de que tú pasaras la mayor parte de tu tiempo con tu pareja. En cada espacio que tienes, tratar de que en todas las actividades tú te puedas involucrar para fomentar la comunión, para fomentar el crecimiento como tal a nivel de pareja. Entonces, cosas que el hombre debe de renunciar por amor a su esposa o que pueden verse impactadas, no estoy diciendo que van a ser erradicadas completamente, pero cosas que van a ser impactadas al momento de tú tener un matrimonio. Esto incluye la independencia del hombre, su tiempo libre, sus metas personales y también su estilo de vida. Y voy a pasar a nombrarte algunos casos. En la independencia, el hombre, como te decía, entra, llega, sale, va en su soltería, pero cuando tú eres casado, no es que tú adoptaste una madre nueva y tienes que estar rindiendo cuenta, pero tú tienes que reconocer que tu pareja necesita conocer las cosas que tú haces. Y es ahí donde el pensamiento machista, no, yo me voy. Y tú le avisaste a la esposa tuya, no, yo soy el hombre, yo llego ahorita y punto. Tú no te vas a morir por hacer una llamada, estoy aquí o voy más tarde. Pero la cultura que tenemos nos va mostrando que mientras más machista tú seas, más hombre eres. Y eso es lo que tenemos que ver, que no es la realidad. Entonces, esa independencia va a verse afectada porque tienes que dar referencia a una familia, si ya la tienes, o a una esposa que has decidido amar de una manera diferente. Entonces, el tiempo libre también se ve afectado. Dedicar tiempo a las actividades familiares o de pareja es una prioridad, es importante. Ya tú no puedes perderte una tarde entera jugando domino sin que nadie sepa dónde tú estás. Tú no puedes perderte o quedarte dando vueltas un domingo porque tienes otras cosas que hacer. Y ese es el sacrificio. Tú decías, pero antes yo me iba y jugaba softball y jugaba tal cosa y ya salía, pero ahora tú tienes una familia, tienes hijos que te esperan, tienes actividades que debes de cumplir. Y eso es importante ver que va a ser afectado también. ¿Qué decir de las metas personales? Probablemente planes que tú tengas o cosas que tengas que hacer, debes de planificarlas con tu esposa. No debes de hacer las cosas de manera abrupta. Entonces tus metas pueden verse afectadas y probablemente algunas hasta pospuestas por darle prioridad a tu esposa o a tu familia. Entonces entender que yo tengo que ver afectado por ese amor que debo tener a mi esposa, cosas en mi vida, como también sería mi estilo de vida. Los hobbies, las rutinas, los pasatiempos, las actividades sociales que voy a hacer también se ven afectadas por la forma en la que yo decido vivir y amar a mi esposa. Entonces entender en esta mañana que una relación saludable se construye sobre la base del respeto mutuo, la comunicación y la capacidad de llegar a acuerdos que beneficien a ambos. Esto no es una guerra de quién se impone, es un asunto de llevar la fiesta en paz, como uno dice, de ponernos de acuerdo y de proyectar realmente lo que nosotros queremos. No es simplemente que el hombre ahora tenga que ceder a todos los caprichos de la mujer. No estamos diciendo eso, es que podamos entender que hay que ponernos de acuerdo y a través del respeto, la comunicación son dos cosas muy vitales en una pareja, en un matrimonio. Vamos a llegar a acuerdos, porque venimos, recuerden que nos casamos y somos personas diferentes, de padres diferentes, posiblemente algunas culturalmente o a nivel de familia, cosas diferentes, y tenemos que mirar a Cristo. Ambos tenemos que mirar a Cristo para llegar a un punto en común. Porque si nadie cede, entonces ¿qué va a ser de nosotros? Si yo digo que esto es A y ella dice que esto es B y nadie cede, ¿qué va a pasar? Tiene que haber una forma de llegar a un acuerdo. Entonces, es eso lo que el Señor nos está planteando. Cristo da su vida por la iglesia, demostrando ese amor profundo e incondicional. Entonces, esa es la manera en que el marido debe de demostrar eso.
Debe ser un amor incondicional, debe ser un amor práctico y constante. Algo que a los hombres nos cuesta mucho y quizás es uno de los puntos más que sobresalgan más a nivel de quejas cuanto a la esposa y los esposos, es el tema de demostrar el afecto. El hombre por lo general es más brusco, es menos cariñoso, es menos, vamos a decir, expresivo en algunos puntos, y eso también sale a relucir. Debe ser un amor que preste atención a los detalles, escuchar con atención y ofrecer apoyo en los momentos difíciles. La mujer es esa ayuda idónea, pero no es un robot. La mujer necesita también atención, necesita cuidado. Entonces este amor no es solamente un sentimiento, sino una actitud que se manifiesta con gestos amables. Es una actitud que se manifiesta con palabras que edifiquen. Entonces, cuando el marido se compromete a amar de esta manera, cuando el marido entiende en su rol lo importante que es para la mujer este aspecto y para el matrimonio mismo, entonces se crea un ambiente de seguridad, de respeto dentro del hogar, y esto fortalece la unión de la pareja. Esto afianza el matrimonio y debe ser algo constante en cada uno de nosotros. A modo de aplicación pudiera decirte que no es lo que vemos en el mundo actual, no es lo que comúnmente pudiéramos reconocer en la sociedad en la que vivimos, pero hoy tenemos un llamado a amar de una manera diferente y de una manera radical. El amor del hombre no puede depender de su esposa, de si su esposa lo trata bien o no. Debe ser un amor que siempre esté a la disposición. Aún varón tú no te hayas equivocado. A veces eso trae situaciones en la pareja, uno se equivoca y el otro espera que aquel se acerque. Yo te invito a que tú siempre des el primer paso, como cabeza, como líder. Así tú tengas la razón y ella te haya ofendido, da tú el primer paso. Tú eres la cabeza, tú eres el líder, tú eres el sacerdote de esa casa, eres el que estás llamado a reivindicar la situación que puede estar pasando. Entonces, entender en esta mañana que ese amar a vuestras esposas requiere una actitud de servicio y no de dominación. En lugar de exigir, el hombre debe buscar maneras de servir y de edificar a su esposa. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está invitando a ver. Y esto también implica una entrega diaria y constante. No es cosa de un día, de un aniversario, de un cumpleaños, de Navidad. Debe ser algo de manera constante, un estilo de vida en la pareja. Entonces, para que vayas pensando en este primer punto y vamos a pasar al siguiente, quiero que tú veas y analices si tú estás, varón que estás aquí, dispuesto a entregarte de esa manera día a día por tu esposa. Algo que quiero que vayas pensando para que oremos al final, si tú estás en esa disposición de entregarte o si lo estás haciendo realmente como la palabra nos está invitando. Pudiera preguntarte también cuándo fue la última vez que tú pusiste a tu esposa primero, que tú le diste prioridad a algo de ella por encima de algo que quizás tú hayas querido o hayas tenido pendiente. Amarla con palabra no es suficiente, hay que amar con acciones y también con la oportunidad de dedicarle tiempo. En ese primer punto de entender cómo el hombre no debe ser egoísta en su forma de amar, el apóstol Pablo nos ilustra esta relación de Cristo en la iglesia. Y quiero que pasemos al segundo punto, con el versículo 26, que sería: el hombre debe liderar espiritualmente a su esposa. Luego de amarla y de entregarse de una manera sacrificial, tanto Cristo por la iglesia como el hombre por su esposa, vemos el verso 26, si tú me acompañas, leemos, dice acá: para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Cuando Jesús se entrega a sí mismo por la iglesia, también provee una santificación, una purificación para la iglesia misma, para que no haya pecado, para que lidie, vamos a decir, con el pecado. Y está claro que el objetivo de Cristo en esto es poder santificar y glorificar la iglesia.
Es lo que el Señor quiere. No solamente se entrega, sino que también la cuida hacia ese nivel. Dice, Él la lava con el lavamiento del agua por la palabra. Y eso se refiere al poder limpiador que tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo a través del bautismo y de la regeneración. Eso es lo que el Cristo ha hecho, y eso procurando que se presente una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y el esposo, al amar a su esposa como Cristo, asume también ese rol de santificación, un rol activo, un rol que procure proyectar ese amor por Cristo. Entonces, aquí vemos que ese amor de Cristo, esa entrega, tuvo un propósito que era santificar la iglesia. Ese era el propósito a través de la palabra. Obviamente, el marido no puede limpiar espiritualmente a su esposa. No lo va a hacer, solamente Cristo. Pero de la misma manera que Cristo limpió la iglesia a través de la palabra, el esposo tiene el rol de velar o procurar cuidar la vida espiritual de su mujer. No solamente el cuerpo, sino también su alma. También velar por la parte espiritual. Entonces, si nos vamos utilizando también algo de la misma palabra, en 1 Corintios 11:3, establece una relación muy clara. El apóstol Pablo, hablando en este tema, dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Fácilmente podemos identificar que aquí hay una jerarquía. Está hablando de que primero está Dios, luego va Cristo, va el hombre y luego va entonces la mujer. Y aquí vemos cómo el esposo, dentro del rol, o uno de los roles que debe de jugar es ser el líder espiritual. Ser el líder espiritual de su esposa. Ese es un rol que debe desempeñar el hombre. Es el llamado a empezar a hacer las inversiones espirituales. Es el llamado, como te decía ahorita, a dar el primer paso para alcanzar esa salud espiritual y esa responsabilidad, no solamente de la mujer, sino también de la familia, de los hijos si los hay, dentro del matrimonio. Ese es un rol que Dios le ha dado al hombre, y esto no significa que la esposa no esté involucrada. O sea, la mujer tiene su rol como tal definido y una sujeción que hace al esposo, pero tiene una comunión directa con Dios a través de su devocional, de leer la palabra, pero es el rol del esposo llevar todo el peso de la responsabilidad para que eso sea una realidad. Por eso es que hoy vemos que muchas familias viven con crisis de valores, porque el esposo no asume este rol, no lo conoce, no lo ejecuta, pero más adelante cuando los hijos crecen y no obedecen, entonces quiere o reformarlo en ese momento o procurar que ellos también cambien o que vieran algo diferente que él no le enseñó. O sea, que dieran algo que el mismo hombre no le enseñó. Entonces entender que ese es un rol que el hombre tiene y que debe de manejar. El otro punto importante en este sentido es que el hombre debe de liderar con sabiduría y con humildad. El hombre debe liderar con humildad y con sabiduría. Y esto no significa ejercer un autoritarismo o imponer su voluntad. No es el que levante más la voz el que gana, es el que más sirve, sino el guiar con sabiduría y con humildad. Un líder, según los principios bíblicos, un hombre que sea líder en su casa, consulta a Dios en oración para las cosas que tenga que hacer. Y también escucha con atención las sugerencias de la esposa. Escucha las opiniones de la esposa. Y muchas veces esto entramos en conflicto en los matrimonios cuando obviamos lo que la esposa pueda aportar en cuanto a ideas o estrategias dentro del hogar. Por el mismo machismo, soy yo el que sé. Y tal cosa, no, yo dije que era así. Y se obvia por un lado lo que la mujer pueda pensar. Y muchas veces esas ayudas que vienen de la esposa, a veces son mejores que las del mismo esposo. Y cuando no tenemos la visión de el amar de esta manera, vemos entonces que la mujer me dio una orden. No, la mujer como ayuda idónea te dio una idea que te va a evitar un problema probablemente.
Todo depende del lente con el cual tú lo estés viendo. Entonces la palabra nos invita a ser humilde. La humildad es esencial para un buen líder. Y Cristo lo hizo. Leíamos en el pasaje que Cristo se humilló a sí mismo. La humildad era parte de lo que Cristo manifestaba. Entonces, esto implica reconocer nuestros errores, esto implica pedir perdón si es necesario hacerlo y estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a recibir de esa ayuda idónea que probablemente es la persona que más te conozca. Luego que tú tienes muchos años casado, ni tu propia madre te conoce como te conoce tu pareja. Entonces, si alguien puede guiarte y alguien puede conocerte y de quien tú deberías recibir un consejo sería de tu esposa, que ha estado contigo por muchos años, y la idea es que tú la veas a ella como una ayuda idónea y como alguien que va a aportar en todo ese proceso en el cual tú te encuentres. Entonces, ser líder implica servir a la familia colocando las necesidades por encima de las propias que el hombre pueda tener en este caso. Y es eso donde debemos de cuidar ese trato hacia la mujer, hablando en términos espirituales, todo esto guiado desde esa perspectiva. Otro punto importante es el respetar y honrar a la esposa. Ese es un rol que el hombre debe de hacerlo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Respetar significa que la esposa es una compañera, y dar honra a la esposa significa demostrar en palabras y acciones que ella es valiosa. Es saber que tú cuentas con una ayuda idónea, con alguien que te respalda, que también es importante y que tiene una voz. Entonces, cuando el esposo honra a su esposa, refleja el plan de Dios para el matrimonio, provee armonía y felicidad en esa relación. Y es eso lo que el Señor procura que nosotros vivamos en nuestros matrimonios. Un rol importantísimo y por el cual muchas parejas entran en conflicto es el siguiente: cuando el hombre no entiende el ser paciente y comprensivo con la esposa. Sabemos que la mujer, por su naturaleza, tiene muchas cosas que son diferentes al hombre. También atraviesa etapas en el mes en las cuales ni ella misma se entienden, y eso también lo hemos ido entendiendo. Y es complejo, pero es entender que tenemos que ser pacientes y comprensivos con las esposas que hemos tenido. Con la esposa que Dios te ha dado, tú debes de aplicar esto. ¿Y por qué te lo menciono? Porque son virtudes esenciales para un marido. Son virtudes esenciales para que una relación pueda salir a flote. No es por demás que el apóstol en Colosenses 3:19 dice: marido, lo mismo que dice aquí, amad a vuestras mujeres, pero le agrega y dice: y no seáis ásperos con ellas. Tenle paciencia, compréndela, ámala, como Cristo amó la iglesia, es lo que nos está diciendo. Entonces, el ser paciente, o cuando no lo somos, cuando no escuchamos, cuando queremos imponernos, eso trae situaciones en un matrimonio. Porque no dejamos que la otra hable, porque a veces las mujeres hablan mucho, tienden a ser más elocuentes que los hombres, pero eso trae situaciones cuando se vulnera el derecho de poder escuchar a la pareja. Cuando el hombre se impone y por no ser paciente y por no comprender, entonces al final lo que podía ser algo sencillo se torna en una disputa, en un pleito o en una situación que resolvemos en 2 o 3 días. Entonces un esposo paciente busca comprender la perspectiva de su esposa. Debe de prestar atención, reconociendo que cada persona tiene sus propios limitantes y sus desafíos. Es entender esa parte que la mujer muchas veces demanda en el ser comprendida. Entonces esta comprensión manifiesta o se manifiesta con acciones prácticas, cómo escucharla y cómo apoyarla en momentos difíciles. Las mujeres lidian con hacer muchas cosas al mismo tiempo. El hombre más
práctico. Coge algo, lo termina, algo y sigue. La mujer tiene 250,000 cosas en la cabeza y todas le van corriendo al mismo tiempo. Es una cosa sorprendente. Entonces hay que entender que en esa forma, en ese diseño que Dios ha hecho, la mujer necesita ser escuchada, necesita ser comprendida. Wow, ¿cuántas mujeres riéndose? Calladitas ahí, se ríen y se ríen, ¿eh? Difícil, ¿no? Pero cuando un esposo actúa con paciencia y bondad, promueve ese ambiente de paz, promueve esa equidad, ese trato, ese amor que Cristo nos está invitando a dar. Y probablemente para ti sea ese el sacrificio, tú tener que ceder y tener que escuchar lo que te va a decir, tener que prestar atención. Quizás ese sea el sacrificio que tú tienes que hacer. Porque vuelvo y digo, el hombre más práctico, hace esto ya, resuelve, listo. Pero hay un proceso, entonces al final tenemos que ver eso. Y el rol del esposo no es solamente el de proveer, que no lo hemos tocado, o de ser el protector, sino ser ese agente de santificación en la vida de la esposa. Y estas virtudes que hemos hablado, el honrarla, el respetarla, va a hacer que espiritualmente tú puedas santificar a tu esposa, como dice la palabra. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el que debe de llevar la rienda. No esperemos que la escuela de formación dentro de la iglesia o que el pastor sea el que forme en el altar en tu casa, varón, es a ti que te corresponde. Ese es tu rol como hombre, como varón de Dios, el formar tu casa conforme a los lineamientos de Dios. La iglesia apoya trayendo visión, mensaje, la coinonía, la comunión entre hermanos, pero es un rol a lo interno de la familia que les corresponde al hombre. Y la ayuda idónea entonces también hace su parte. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos, hombres que estamos acá, promoviendo ese crecimiento espiritual de nuestra esposa? Recordemos que con el ejemplo es la mejor manera de nosotros enseñar. Y si tú quieres que tu esposa pueda crecer espiritualmente, tú tienes que dar el paso. Tú quieres tener una esposa edificada en la fe, pero tú no lo estás haciendo. Tú quieres tener una esposa edificada y que sea una mujer usada por Dios, pero tú no has dado el primer paso. Entonces, si entendemos eso, debiéramos de estar involucrados nosotros, no solamente por la esposa, sino también por la familia, en las actividades que la iglesia tiene, en las actividades en las que la iglesia nos convoca. En tu ambiente espiritual es que tú vas a encontrar ese crecimiento. No te digo que te mudes a la iglesia a los 7 días, pero sí te invito a que veas si realmente tú estás fomentando y promoviendo ese crecimiento espiritual de tu esposa. Otro punto es que debe de crear un ambiente donde la esposa pueda crecer espiritualmente, donde pueda florecer, ya sea en tu casa, y eso que no hemos hablado de los, no voy a tocar ese punto, pero es un punto complejo cuando hay matrimonios desiguales, como dice la palabra. Cuando hay un creyente y uno que no es, todavía es más complejo. Si aún siendo cristiano nos cuesta esto, imagínense aquel o aquella que se ha casado con alguien que en algún momento estuvo involucrado en la iglesia o nunca lo ha estado. Entender y vivir esto aún es más complejo, es más difícil, más cuesta arriba, porque no es algo que se dé de la noche a la mañana. Entonces el amor del esposo debe reflejar el deseo de Cristo de ver a su iglesia sin mancha. Tú debes de procurar que tu esposa te represente, que tu esposa sea, así como Cristo quiere mantener la iglesia sin mancha, sin arrugas, santificada, que tu esposa represente lo que tú eres y que represente el trato y el amor que tú le das. Entonces es importante ver esta perspectiva desde el rol que el hombre debe desempeñar. Muchos hombres se preocupan por el dinero, pero descuidan la vida espiritual del hogar o de la familia. Entonces no es el trabajo de la esposa, vuelvo y te reitero, ni del pastor el levantar ese altar de adoración, de estudio, de seguimiento. Es el trabajo del hombre dentro de la casa, y ese es el verdadero liderazgo que el hombre puede evidenciar. Siéntase líder si usted ha logrado que su familia vaya a los pies de Cristo. Siéntase líder que usted diga, estoy en cumplimiento con el Señor porque he logrado a través del liderazgo, del amor. No es que usted traiga una gente sentada aquí
que esté ahí por estar, sino que con la visión y con la facultad que Dios te ha dado como hombre, tú puedas traer tu familia a Cristo. Tú puedas traer tu familia a vivir o evidenciar las maravillas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y ya finalizando, entrando al último punto, tercer punto en esta mañana, el hombre debe de cuidar, proteger y nutrir a su esposa. Con este punto vamos a ir cerrando. El hombre debe cuidar, proteger y nutrir a su esposa. Para eso vamos a ver lo que dicen los versículos del 28 al 29. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Miren qué punto más interesante. Pablo argumenta acerca del amor del esposo, o hace la comparación del amor que el hombre debe tener por su propio cuerpo. Y esa es la referencia que él hace. Y eso nos lleva entonces a recordar lo que nos dice Génesis 2:24, de que el hombre se unirá, Pablo lo dice más adelante, y que van a ser una sola carne, de que los dos ya son uno. Eso es lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Y si el hombre cuida de su propio cuerpo, ¿cuánto más no debe de cuidar de la esposa si ambos son una sola carne? Es lo que está planteando. Tú dices, y hace la analogía con el cuerpo, tú lo nutres, tú le das agua, lo hidratas, tú lo aseas, tú lo ejercitas, tú le das descanso. Tú tienes que hacer eso mismo con tu esposa. Así como tú cuidas de tu cuerpo, debes de hacerlo también. Entonces, en este versículo 29 dice, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Están evocando esa idea de nutrir y de proteger en la relación con ternura a la esposa. Entonces, cuidar a la esposa, vimos ya el otro punto, emocionalmente, espiritualmente, y ahora el apóstol está hablando de un cuidado físico. Está hablando de tener ese cuidado en la parte física. El hombre debe ser su mayor protector y sustentador en todos los aspectos de la vida. Respecto a la división de las responsabilidades, pudiéramos decir, en el hogar, la Biblia instruye a los esposos a ser proveedores. Y si hay algo que me ha quedado claro, y la sociedad lo tiene, es que el hombre se ha tomado este rol muy en serio, el del ser proveedor de la casa. Y esto no significa que él trabaje, esto significa que él trabaje y gane lo suficiente para darle, vamos a decir, un hogar digno o un espacio digno a su familia y a su esposa. Eso sería lo correcto o es lo que el Señor espera. Porque dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, vemos que ese rol de ser el que suple, el que provee, la palabra lo refleja y el hombre hoy en día lo ha acuñado, lo ha tomado, pero no para darle gloria a Dios, sino para exaltar su ego. Entonces, el esposo tiene el deber de trabajar de manera responsable, procurando crear un entorno estable donde su esposo e hija puedan vivir con dignidad. Eso lo plantea la palabra y es una responsabilidad básica. Por eso es que vemos que en las relaciones quizás de noviazgo que pasan forzosamente a ser matrimonio, este primer principio se va. No se cumple porque vienen de una relación, fulana salió embarazada, el otro un asunto, no tenemos una estructura y ya ahí empezamos mal. Ya no hay un espacio en el cual tú puedas cuidar a tu esposa y darle un espacio a tus hijos de una manera digna y eso trae en un futuro complicaciones. Y el hecho de proveer obviamente no hace referencia a que el hombre tenga que hacer y deshacer para llegar a quizás a promover una riqueza extraordinaria, sino dice un espacio digno, o sea, que tú puedas tener tus necesidades satisfechas, que tú puedas velar por el bienestar de tus hijos y entender que el proveer no es lo único que el hombre
debe de hacer en el hogar, están los demás aspectos. Pero muchas veces el hombre, por buscar la provisión, descuida la parte espiritual, descuida la parte de la crianza, descuida otras cosas, y usted ve que busca 1, 2 trabajos, hace horas extras sin pensar, y tú lo ves en todo momento buscando la provisión, y en ese lado vamos bien. Pero ¿y las otras áreas? ¿Y los demás roles que el hombre tiene? También hay que ponerlos en una bandeja y poder cuidar eso. Entonces, entender que muchos hombres o en la sociedad a veces procuran ser proveedores, como decía ahorita, no para glorificar a Dios, sino para su propio ego. Mi esposa tiene un mejor carro, mis hijos van al mejor colegio, tenemos una buena casa, tenemos tal cosa por allá, y se llenan de muchas cosas materiales, pero se descuidan los demás roles. Y al final no le damos valor a las cosas en la manera equitativa que Dios quiere que seamos. No es que Dios quiere que tú pases hambre, pero que si tú tengas todo lo que tú necesitas en la medida justa y digna que debe de ser para que tú tengas un hogar que glorifique a Dios. Y no caer como hay una canción por ahí que dice que vivir en una jaula de oro con de todo y sin amor. Tenemos todas las provisiones, pero no tenemos un matrimonio. Tenemos todas las cosas, pero no vivimos en un hogar, no vivimos las enseñanzas bíblicas. Y más adelante posiblemente todo lo que se esforzaron en trabajar, en conseguir, haya que repartirlo. Entonces, ¿de qué nos sirve si no atendemos a las necesidades y no vivimos los roles que tenemos que vivir de manera sensata o consciente como la palabra nos los plantea? Entonces es entender que el esposo debe estar presente ayudando a su esposa e hijos a afrontar los desafíos de la vida con ánimo y siendo un guía. Muchas veces, como te menciono, el hombre provee, pero no hace una tarea con los hijos. El hombre provee, pero la mujer tiene que hacer y deshacer con todas las otras cosas porque su rol principal se ha vuelto el proveer únicamente. Entonces, cuando cuidamos el bienestar de la familia, el esposo refleja ese cuidado de Dios y fortalece esos lazos que mantienen el matrimonio unido. Y eso no significa, me he ido en esta explicación, vamos a decir, en el lado de la abundancia, en donde el hombre trabaja y provee, pero quiero que veamos una perspectiva importante dentro del hogar, cuando sabemos que ahora mismo el costo de la vida, las necesidades económicas, nos llevan a ver que un solo sueldo probablemente en una casa no sea suficiente. Y ahí sí el hombre dice, tengo una ayuda idónea, y la mujer va ¿a dónde? A trabajar. Y es importante el sustento, pero es importante ver que el rol de la mujer, la función primaria de la mujer no es el proveer, lo hace para ser una ayuda idónea dentro del matrimonio económicamente, pero no debe descuidar su rol. Entiéndase que si tú en algún momento por estar trabajando has descuidado tus funciones o roles, que lo vimos la semana pasada, deben de reivindicarse como pareja y atender ambas cosas. Porque a veces sucede que no solamente el hombre provee, la mujer también provee, pero descuidamos la crianza de los hijos, descuidamos los principios, y ya todo se va en un vuelco a querer alcanzar más y más. Y ahí si el hombre dice que es una ayuda idónea, mi ayuda idónea, trabaja y colabora conmigo. Pero es entender que si la relación es recíproca y el hombre va trabajando de la mano con la mujer también merece recibir ayuda del hombre. No es justo que en todo el entorno la mujer aporte el bienestar económico y el hombre llegue en las tardes, yo soy el proveedor y me siento a ver un juego de pelota y no hago nada en mi casa, no hago tarea con mis hijas, no colaboro en los quehaceres que puedan haber. Entonces entender, como te decía al inicio, tú te has casado con una mujer que debes amar desde el punto de vista sacrificial, no para que te atienda en todas tus cosas y tú te hagas indiferente. Y ese punto genera situaciones en un matrimonio. ¿Por qué? Porque a la hora de salir, a la hora de hacer algo, cuando el hombre se sienta y no da un golpe y la mujer tiene que lidiar con los hijos, con la casa, con preparar esto, pero ya estuvo trabajando, tú tienes que reconocer y decir el versículo que el que ama a su mujer
la debe amar como a su propio cuerpo. Tu propio cuerpo tú no lo explotas de esa manera. Tú no lo sacudes y lo exprimes hasta lo último. Tú debes de también ser consciente y ayudar. La primera forma de ayudar es quizás poniendo menos trabajo, siendo más organizado, ayudando en los quehaceres. Entonces, es un punto importante. ¿Y por qué lo toco? Porque muchas veces vemos desde la perspectiva del hombre y del machismo, yo llegué, me siento aquí y hay que traerme la cena, hay que hacerme esto, y yo termino y me acuesto. Si tú amas a tu esposa, como dice acá, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, muchas veces no cumplimos en este rol y vemos cómo las mujeres viven estresadas, vemos cómo las mujeres se deterioran, sufren de la presión, tratando de hacer todas las cosas. De por sí la mujer ya es activa en eso, pero procura entonces estar más porque se genera estrés dentro de eso. Entonces, esposo, te hablo a ti de que tú puedas ver que esa unidad en el matrimonio requiere un amor que trascienda más allá de las cosas superficiales, de decir yo te amo, sino que tú lo demuestres con las acciones, que tú colabores desde tu punto y que tú entiendas que esa es una ayuda idónea que tú tienes. No es un robot que esté en tu casa, no es una esclava que tienes ahí, sino alguien a quien tú has decidido amar por encima de muchas cosas y alguien que la palabra define para ti como una sola carne. Entonces el hombre debe cuidar y nutrir a su esposa como a su propio cuerpo. Debe de esforzarse y de velar por ella, atendiendo también a esas necesidades. Esto también implica que haya una profunda empatía y una identificación total con ella. Que haya empatía en lo que estamos haciendo, en lo que tenemos como hogar, para que al final usted quiere, pongo un ejemplo sencillo, usted viene de trabajar, la mujer también ha estado trabajando y usted quiere que le hagan la cena, que le preparen esto, que hagan todo aquello y que ella al final de la película no se duerma. Pero usted llegó, se bañó y se sentó ahí a esperarla y ya la mujer llega cansada, se duerme, no está ahí, no está. ¿Por qué? Porque ha dado más de lo que tiene. Entonces tú y yo tenemos que comprender que en ese rol tenemos que ser empáticos, identificarnos con ella. Y el hombre debe ser su mayor protector y sustentador en todos los aspectos, no solamente en la parte económica, sino también en la parte de la seguridad emocional y ese apoyo incondicional. Y ya para cerrar, voy a mencionar algunas conclusiones y les voy a hablar entonces algunos puntos a los casados y a los que piensen en casarse. A modo de conclusión, pudiéramos ver que el pasaje nos deja claro que el rol del hombre no es el del jefe autoritario, no es el de ser ese mandón tradicional, y espero que esto nos haya quedado claro, sino de que Cristo es la máxima expresión de amor y servicio a la hora de yo proyectar mi rol como varón. Eso nos lo deja ver este pasaje. Otro punto es que el hombre está llamado a levantar espiritualmente a su esposa y no solamente el sustento material, no solamente en la provisión económica, sino el dar ese primer paso, entender que soy sacerdote, el involucrarme en las actividades y cuando eso suceda, entonces muchas cosas van a cambiar en tu casa, en tu familia. Muchas veces a las mujeres les ha tocado, por lo que mencionaba al inicio, que hay hombres que son pasivos, hay otros que son muy violentos o abusivos, pero cuando el hombre es pasivo, la mujer entonces da un paso al frente. Y vemos como que la mujer está usurpando el rol del hombre, pero es que el hombre se ha quedado atrás y alguien tiene que hacerlo. Entonces, cuando el hombre se activa y hace las cosas que tiene que hacer, todo mantiene un orden, todo mantiene una sincronía, vamos a decir, en el estilo, pero eso debemos de comprenderlo en el rol que nosotros tenemos. Y el último punto, a modo de conclusión, es entender que el matrimonio bíblico es un reflejo del Evangelio. La relación de Cristo con la iglesia es un reflejo en el matrimonio. Cuando un hombre ama bien a su esposa, predica sin palabras. Es evidente, se nota en el trato en la pareja, en la forma en la que hacen las cosas, en la comunión que tienen unos con otros.
Y eso es importante ver cómo el pasaje nos lo refleja. El apóstol Pablo cierra esta primera parte, algo que mencionaban la semana pasada. Si pudiéramos resumir lo de la semana pasada y lo de esta semana, lo haríamos con el versículo 33, que dice lo siguiente: por lo demás, todo lo que el apóstol ha expuesto hasta ese momento, dice: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pudiéramos decir que en este versículo condensa el amar a la mujer como a ti mismo, y de la parte que vimos la semana pasada con la mujer, que la mujer respete a su marido, son los llamados que el apóstol Pablo, vamos a decir de manera resumida, plantea. Entonces quiero mencionarte a ti, que estás aquí, esposo, que has venido y que te ha tocado, ¿verdad?, hoy escuchar este mensaje, y decirte que el Espíritu Santo procura que nosotros nos evaluemos en nuestro rol como esposo, que nosotros pues podamos vernos a la luz de la palabra. Y te invito a que tú no te culpes. Si hay cosas que no has estado viviendo conforme a lo que la palabra plantea, pues nos toca arrepentirnos y reconocer nuestros errores. Nos toca reivindicarnos a través de lo que la palabra dice. No nos frustremos, sino entregarnos a Dios. No hay que esperar otro momento, es el hoy, es la decisión, es el evaluar, porque si hemos estado casados por muchos años, algo de bien hemos hecho. No estoy diciendo que todo está perdido y que el hombre no, sino que evaluemos nuestra conducta a la luz de la palabra y a la realidad que estamos viviendo en nuestro matrimonio. Y saber que tenemos que estar en la disposición de morir a nosotros mismos para vivir en nuestro hogar, para que nuestro hogar tenga esa vida espiritual que necesita. Y a ti también, soltero o joven que estás acá, si piensas casarte o estás en una relación, te quiero decir que no busques esposa si no estás dispuesto a ser como Cristo para ella. No es necesario esperar tener la pareja, sino ver el camino que el Señor quiere prepararte. El camino en el que el Señor te instruye a través de su palabra. Y esto no se trata, como decía al inicio, de buscar la mujer perfecta, porque no la vamos a encontrar, sino de prepararnos para amar a esa mujer como Jesús amó la iglesia. Ese es el llamado que te hago a ti, joven, que estés en una relación o que en un futuro pienses tener un matrimonio, que tú puedas ver y entender que Dios no te está llamando a jugar al amor, sino que te está llamando a representarlo a Él con dignidad en la relación futura que tú puedas tener. Es importante ver que la sociedad que ya tenemos y sabemos que tiene falencias va a cambiar cuando desde ahora los que sí se comprometan empiecen a hacer las cosas bien. Cuando los que estamos en la iglesia nos preparemos, tanto los casados como los que se puedan casar, para glorificar a Dios a través de lo que la palabra plantea. Entonces, joven que estás ahí, pídele a Dios que te forme antes de unirte a alguien, que te dé la oportunidad de crecer y de vivir en la preparación de su palabra para glorificar su nombre. Entonces, iglesia, con esto en mente, quiero que oremos en esta mañana. Quiero invitar a que te pongas de pie y a que oremos en esta mañana con lo que hemos hablado de este rol del hombre dentro del matrimonio. Esposa que estás ahí, yo te invito a que en este tiempo tú ores por los hombres de la iglesia, que ores por tu esposo y que esta palabra pues nos permita evaluar nuestras vidas delante de Dios. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia y tu amor para con nuestras vidas, por este día maravilloso que tú nos has regalado. Te damos gracias a ti, oh Padre, por traernos a este lugar a escuchar este mensaje. Señor, hoy como hombres nos presentamos delante de ti. Queremos reflejarte y decirte, oh Dios, que te amamos y que te necesitamos a ti, maravilloso Dios,
en esta responsabilidad que hemos asumido de ser varones en nuestros hogares, de contraer un matrimonio, oh Dios, para glorificar tu nombre. Hoy te pedimos que tú nos des un corazón como el de Cristo, dispuesto a servir, un corazón dispuesto a amar, un corazón dispuesto a proteger y a guiar a nuestras esposas. Padre amado, sana nuestras debilidades, sana, Señor, lo que la cultura ha hecho en nuestras vidas, sana, Señor, las cosas que hemos adquirido de un entorno que no te glorifica a ti, oh Dios. Te invito, hombre, que estás ahí, a que tú evalúes en este tiempo de oración delante de Dios, cómo el Señor te proveerá de herramientas para que tú levantes una familia conforme al corazón de Dios, donde tú seas el ejemplo de entrega y de santidad. Hoy más que nunca, Padre de los cielos, la sociedad necesita ver hombres que se levanten con una visión clara, con una convicción y con un carácter que defina ciertamente el rol del varón. Hombre que estás aquí, no te dejes arrastrar por los modelos distorsionados del mundo, sino abraza con valentía el modelo perfecto de Cristo que hemos visto en su palabra. Es un amor que va más allá y trasciende. Procura que cada día de tu vida tú desempeñes ese rol de ser un hombre que ama con sacrificio, que lidera con humildad, que protege con ternura a su familia. El futuro de nuestras familias no depende de las políticas, no depende de la educación, no depende de la economía. Depende de si los hombres estamos dispuestos a ocupar el lugar que Dios nos ha asignado en su palabra. Ahí está garantizado tu liderazgo, varón, que estás aquí. Ahí está garantizado el éxito espiritual de tu familia. Se esconde en la relación y en la obediencia tuya para con Dios. Este es el momento de volver al diseño de Dios. No mañana, no cuando estés listo. Es hoy. Es hoy que Dios anhela y demanda de ti una convicción profunda. Es un llamado urgente, claro, a que tu familia sea guiada conforme a lo que la palabra plantea. Necesitamos hombres conforme al corazón de Dios. Y quiero decirte que tú no estás solo. Si te has equivocado, ahí está el Espíritu Santo que es tu guía. Si te has equivocado, está el perdón que es el camino. Si tienes que hacerlo y pedirle perdón a tu esposa, si tienes que a lo interno de tu familia reconsiderar tu comportamiento, son procesos en los cuales Dios nos llama. No se trata de intentar con tus propias fuerzas, sino de rendirte a la voluntad y dejar que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Padre, háblanos cada día a nosotros, nuestros corazones, e instrúyenos, Padre de los cielos. Estamos dispuestos, estamos en la mejor disposición, oh Dios, de darte la gloria. Te pedimos que tú nos capacites, que tú nos enseñes, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por los hombres que hay en la iglesia, oh Dios, por los matrimonios que sustentan y forman, Señor, cada día dentro de la iglesia. Te oro para que tú los bendigas, Señor. Te oro para que tú los lleves cada día a vivir en el amor que tu palabra expresa. Te oro, Señor, para que tú los lleves a limar las asperezas, a ser un equipo, oh Dios, dentro de sus hogares, a que puedan crear hijos, Señor, conforme a tu voluntad y a los valores que tu palabra establece. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti damos la gloria y damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén.